Bueno, Diego Martínez o Martín Palermo, uno de los dos va a ser el entrenador de Boca la próxima semana. Ya sabemos que si gana Riquelme, Diego Martínez, y si gana Macri e Ibarra, será Martín Palermo. Pero bueno, acá te quiero contar un poquito de qué, digamos, cómo son cada uno de estos dos entrenadores. No a quién prefiero, sino cómo son cada uno de estos entrenadores y cómo pueden llegar a desarrollarse en las diferentes áreas que necesita Boca, ¿no? Que necesita el equipo de Boca, ¿no? Boca necesita una renovación, Boca necesita que los dos tengan un estilo de juego reconocible. Y bueno, yo te voy a decir más o menos cuál de estos dos entrenadores es mejor en cada uno de estos aspectos. Primero vamos a empezar por los datos, ¿no? A ver, la verdad es que aunque parezca raro, Palermo, que uno lo tiene más asociado a la parte del jugador, a Martín Palermo tiene más experiencia que Diego Martínez en lo que respecta a ser entrenador. Diego Martínez empezó allí por el 2015 a dirigir Ituzaingó, luego pasó por Cañuelas, Comunicaciones, Midland, Estudiantes de Caseros, todos equipos de la B Nacional. Tuvo su primera experiencia la B Nacional del Ascenso. Tuvo su primera experiencia en primera en Godoy Cruz. Y después no le fue muy bien en Godoy Cruz. Volvió a Tigre, a la segunda división. Lo ascendió a Tigre, logró el ascenso y la verdad lo hizo jugar muy bien. De hecho, Tigre se convirtió en una referencia de juego en el fútbol argentino. Luego llegó a un Huracán necesitado, a un Huracán que tenía un recontra quilombo en el plantel, a un Huracán cuyos hinchas estaban muy disgustados, tanto con el rendimiento futbolístico como con la actitud de los jugadores. Hizo una buena limpieza, le dio un buen lavado de cara y de hecho lo hizo liderar su zona en la última Copa de la Liga. Por lo tanto, es un entrenador que viene de dos muy buenas experiencias como entrenador y además es un entrenador que le gusta jugar muy bien al fútbol. Por otro lado tenemos a Palermo, que empezó allí por el año 2012 a entrenar. Concretamente sí, el 27 de noviembre de 2012 fue nombrado entrenador de Godoy Cruz. Luego pasó por Arsenal, Unión Española, fue a México, al Pachuca. Después dirigió a Curicó Unido, andá a saber dónde es ese equipo. Aldo Civi, donde lo empezamos quizás a conocer en el último tiempo, agarró un Aldo Civi que realmente prácticamente no ganaba nunca con Cabo, y le hizo sacar algunos que otros buenos resultados, y últimamente a Platense, donde está en la final de la Copa de la Liga. Es un entrenador que tiene bastante experiencia, de hecho tiene casi la misma cantidad de experiencia que Almirón, podríamos decir. Que Almirón creo que había empezado a dirigir así en 2010, 2011, y Palermo empezó en 2012. A pesar de que uno lo tenga Palermo muy relacionado con el Palermo jugador, claro, uno dice, es un ídolo del fútbol que se mandó a ser entrenador. Y bueno, nada, Boca lo está llamando más básicamente porque es un entrenador que como jugador dio mucho en Boca, entonces como es un entrenador que está empezando, Boca quiere darle un impulso a su carrera. La verdad que no es así. Palermo hace más de 10 años que es entrenador de fútbol profesional. De hecho, el que tiene más experiencia es Palermo. En cuanto a cómo juegan los equipos de cada uno, yo creo que lo más interesante es ver las declaraciones de cada uno de los entrenadores sobre cuál sería su ideal. Porque como vemos, los entrenadores han entrenado equipos que, digamos, no tienen demasiada riqueza técnica, no tienen demasiada riqueza incluso monetaria como para comprar los jugadores que necesitan para jugar a lo que ellos quieren. Más o menos se fueron arreglando con lo que tenían, salvo quizás Diego Martínez, que sí, realmente tenía un muy buen equipo en Tigre, pero tampoco tenían la gran billetera en ninguno de todos los equipos que pasaron. Entonces es importante analizar las declaraciones. Por ejemplo, acá encuentro una declaración de Diego Martínez, el entrenador de Riquelme, que dice lo siguiente: si no estás bien preparado en las transiciones en el fútbol argentino, empezás a correr de atrás. Le da mucho valor a las transiciones. No nos gusta nada un equipo que queda mal parado a la hora de la pérdida, porque se van a producir muchas pérdidas y todos los equipos las pierden. Por tanto, una de las características que tiene que tener un equipo de Diego Martínez, que considera Diego Martínez fundamental, es que quede bien parado tras perder la pelota, lo que se llama la presión tras pérdida. Un equipo que pierde la pelota, está bien parado, está listo para recuperarla rápido y volver a atacar, volver a comenzar otro avance ofensivo. Por tanto, la verdad que es algo realmente muy valorable de un entrenador. Otra de las cosas que dice es
Cuando veo, eso más bien en la parte defensiva. En la parte ofensiva, dice, cuando veo que hacen combinaciones a un toque, es emoción pura. Y también me emociona defender la ventaja. Somos muy pasionales los argentinos. Jugar a una velocidad y sentir que tenés el control del juego es hermoso. Por tanto, vemos un entrenador más bien de corte ofensivo, porque de hecho a él le da mucha importancia a lo que sería la presión tras pérdida, que si bien es un acto defensivo, en definitiva es un acto ofensivo. Todo acto de querer presionar y querer ser protagonista y que el rival tenga poco la pelota, en cierto punto, a pesar de que es una acción defensiva, es una acción ofensiva, porque está pensando en volver a atacar, no en replegar. Este es Diego Martínez. En cuanto a Palermo, yo acá rescaté algunas declaraciones que hizo en el año 2020 Palermo, época de pandemia, creo que fue para el medio Infobae, donde Palermo habla de su propia idea de juego y dice que la idea de fondo pasa por buscar a un equipo protagonista, trabajar lo máximo posible en campo rival con una presión alta, acosando constantemente al adversario. Y dice que lo ha logrado, por ejemplo, en Unión Española y Pachuca, donde convirtieron muchos goles, ¿no? Esto está hablando en el año 2020. La verdad que Palermo, una de las cosas que sí tiene, o por lo menos que le da mucha importancia a sus equipos, es la presión alta. Por ejemplo, vemos en el último partido que había jugado contra el Huracán de Diego Martínez, los primeros minutos ha intentado una presión alta bastante agresiva. Es verdad que esa presión alta se va perdiendo demasiado rápido, no llega ni a durar un tiempo. Contra Boca también hizo algo parecido cuando fue a jugar a la cancha de Boca. Tuvo una actitud muy ofensiva a la hora de presionar, pero se fue diluyendo esa actitud hasta terminar siendo un equipo que fue vapuleado por ese Boca de Almirón, uno de los mejores partidos del ciclo de Almirón. Después profundiza un poco más Palermo y dice: me gusta, además, que los equipos sean fuertes defensivamente, que transmitan seguridad, para que después todo lo demás sea muy dinámico, muy intenso, con eficacia y contundencia, por supuesto. Es lo ideal. Por eso, antes de proponer la idea, hay que ver al club que se llega. Un poco que acá Palermo, por un lado, está diciendo que le gusta ser protagonista y habla de una presión alta, pero también dice que le gusta que sus equipos sean sólidos. En cierto punto acá también está diciendo que está capacitado o entiende que cuando llega a un club como Aldo Civi, por ejemplo, hay veces que tiene que replegar más de lo que tiene que atacar. Por eso a Palermo, por ejemplo, le fue bien en Aldo Civi y a Gago tanto no, porque Gago quizás es un obsesionado de un juego completamente diferente, el juego que él siente. Un juego muy parecido a lo que es su referente en la dirección técnica, que es Luis Enrique. Eso en cuanto a Gago, ¿no? Pero bueno, volviendo a Palermo, que es el que estamos, vemos que es un entrenador quizás un poquito más camaleónico en comparación a Diego Martínez, que si bien también habla un poquito de que se tiene un poquito que adaptar a los jugadores que tiene, en definitiva a él le gusta un juego protagonista, vertical, de toques rápidos, dominar con tenencia, pero con una tenencia ofensiva, directa, no el típico pase, típico juego en horizontal, sino equipos más verticales y que jueguen a un ritmo alto. Quizás el tigre de la Copa en la Liga, que llegó a la final con Boca, pueda llegar a hacer su máximo, su mejor trabajo, ¿no? Incluso también el tigre que terminó compitiendo, ¿no? En esa liga que termina ganando el Boca de Ibarra, también podríamos decir que tenía algún que otro tinte de lo que le gusta a Diego Martínez. Pero bueno, yendo a lo que es Boca, vamos a hablar de cómo podría adaptarse cada uno de estos entrenadores a lo que necesita Boca. Primero, en cuanto al estilo de juego, hace años que Boca viene persiguiendo o viene teniendo la necesidad, los hinchas, de ver un equipo con una identidad. Eso creo que aquí Diego Martínez tiene un poquito de ventaja, ¿no? Es un estilo de juego ofensivo, directo, dinámico, protagonista, y también en cierto punto, creo que es un entrenador, podríamos decir, algo más táctico, ¿no? Algo más táctico que lo que es Palermo.
En cuanto a Palermo, quizás lo que él destaca más, o lo que destaca en los equipos de Palermo, es el orden, ¿no? El orden, no solamente el orden defensivo a la hora de replegar, sino también el orden en la presión. Cuando los equipos de Palermo van a buscar al rival en campo contrario, son ordenados. Su presión es ordenada, no es que va a lo loco. En este punto, cuando al estilo de juego, yo le daría un punto más a Diego Martínez antes que a Palermo. Después vamos a ver lo que sería el vestuario, porque en cierto punto el vestuario exige ahora mismo una limpieza y exige también tener mano firme para controlar a unos jugadores que realmente tienen mucho recorrido en el fútbol, ¿no? Una limpieza en el sentido de que tiene que empezar a darle menos lugar a los Paul Fernández, a los Benedetto, que quizás hasta se vayan. Ojalá que la dirigencia le dé una mano para poder sacar este tipo de jugadores. A Fabra, estos tres jugadores, Benedetto, Fabra y Paul Fernández, son tres jugadores que juegan muy bien, pero ya cumplieron un ciclo y o los sacás del plantel metiéndolos o les das ese mensaje desde la dirección técnica dándole menos minutos. Y tener a esos jugadores en el banco va a ser complicado. Creo que Martínez tiene la capacidad de hacerlo porque lo hizo en Huracán, pero es cierto que Palermo es Palermo y la verdad que ninguno va a querer chocar con Martín Palermo, teniendo en cuenta de que es tal vez el tercer o cuarto máximo ídolo de la historia de Boca, y ponerte en contra Palermo es prácticamente ponerte en contra de la hinchada. Entonces aquí yo creo que hay, digamos, un empate. La personalidad de Diego Martínez es la adecuada y Palermo tiene una figura que, además de tener también la personalidad, tiene una figura que va a hacer que sea respetado, incluso en el caso de que lleguen jugadores como Vidal o como, no sé, como Soteldo o como Vanega. Van a respetar a Martín Palermo. Eso sí, en el caso de Martínez, la dirigencia, Riquelme, tiene que también darle respaldo en las decisiones que tome con los Fabra, Paul Fernández y compañía, porque si no, la verdad, no va a poder hacer mucho si no tiene respaldo de la dirigencia. Después, en cuanto a prensa, creo yo que Martín Palermo realmente tiene mucha más prensa, tiene el respaldo total de, digamos, de los medios, porque es un tipo que cae bien en los medios. Si llega a ganar Macri y llega a ser entrenador Palermo, prácticamente todos le van a chupar a medias, es obvio, digamos, esto es clarísimo. Y Diego Martínez quizás no es un tipo que sea tan reconocido. De hecho, ya hay muchos que están diciendo, no, Diego Martínez para Boca no le da. Siquiera llegó a entrar por el periodo de 6 y no le da. O sea, la verdad que hay gente que se pone a criticar a Diego Martínez desde el vamos, o sea, simplemente porque no tiene un nombre importante. En cuanto a potenciar jugadores jóvenes, yo creo que claramente el indicado es Diego Martínez, no solamente porque ha trabajado también en las inferiores de Boca y conoce jugadores como X, Barco, Medina, aunque tal vez estos jugadores, sobre todo Barco y Medina, probablemente se vayan. Sanalegi, Gabito Vega, en caso de que vuelvan, no sé si volverán. Y bueno, también ha hecho a potenciar, no solamente conoce jugadores de Boca, sino que ya ha trabajado en las inferiores de Boca, sino que además ha potenciado a jugadores que sí han jugado además en inferiores de Boca, como Colidio y Retegui, ¿no? Que son, que uno está en Europa y el otro, bueno, ahora está en River, ¿no? También comprado por una suma importante. Así que es un entrenador que conoce a Boca, conoce a los pibes de Boca y aparte ha potenciado jugadores jóvenes que ha tenido. En cuanto a Palermo, yo sinceramente no desconozco cómo se maneja él con los jugadores jóvenes, pero me da la sensación de que ya cuando él estaba en Boca era un jugador que valoraba mucho la experiencia para jugar con esa camiseta por sobre quizás los jóvenes. De hecho, su Boca, toda la etapa de Palermo en Boca está caracterizada por muchos jugadores jóvenes que se han ido en la posición de delantero centro porque jugaba él, digamos. No sé cómo terminará influyendo esto en la forma en la que gestione los jugadores jóvenes en Boca, Palermo, pero bueno, es un dato que, por lo menos el dato que yo le daría validez. Básicamente estos son los puntos que yo valoro en cuanto a Palermo y en cuanto a Diego Martínez.
Personalmente me gusta más Diego Martínez que Palermo, aunque también sí que le valoro cosas también importantes que ha tenido Martín Palermo, que de hecho podría ganar el mismo fin de semana de las elecciones un título. ¿Cómo repercutirá esto en las elecciones? La verdad que no lo sé, en una visión particular creo que va a ganar Riquelme por un amplio margen y por lo tanto Diego Martínez se terminará convirtiendo en el entrenador de Boca. Dejame abajo qué pensás, cuál de los dos entrenadores te gusta más. Hay muchos que creen que comparar los entrenadores es quizás desviar un poquito la conversación, porque es como, la verdad no es una, lo escuchaba, no sé si lo he escuchado Katzenegger decir esto, decir como que llevar la discusión entre Palermo o Martínez era un poco correrla del eje, porque la verdad la discusión entre privatizar Boca o que siga siendo un club de fútbol, me parece que eso es una posición muy riquelmista. Yo personalmente estoy a favor me parece mejor el proyecto de Riquelme, pero entre otras cosas me parece mejor el proyecto de Riquelme porque creo que Diego Martínez es mejor entrenador que Palermo, o por lo menos es el entrenador que me gusta más. Quiero saber tu opinión en caja de comentarios, déjamela, por supuesto, si algo de lo que comenté pensás que no es así, pensás que por ahí con Palermo los jóvenes pueden llegar a tener más protagonismo, pensás por ahí que puede llegar a influir demasiado la presencia en consejo de fútbol, influir demasiado en una figura como la de Diego Martínez, que también he leído mucho sobre eso, también déjamelo en caja de comentarios, que va a parecer muy interesante leerlo y seguramente lo responderé. Te mando un abrazo y nos vemos en siguientes videos sobre fútbol. Hasta luego.